¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Alicante Actualidad de hoy. Ya les anunciaba estos días que las tertulias, los programas de Alicante Actualidad de esta semana tienen formato temático. Cada día hablamos sobre una de las cuestiones que consideramos son importantes o forman parte de la espina dorsal de los temas que nos interesan a los alicantinos. Hemos hablado de educación, de fiestas. Hoy vamos a hablar, bueno, yo creo que de la materia troncal de cualquier ciudad, o ahora que estamos a las puertas de la campaña electoral para las municipales, de cualquier programa electoral que debería llevar dentro de sus propuestas muchas observaciones sobre la arquitectura, el urbanismo, el modo de ciudad que se desea para el futuro, porque sí es verdad que a los responsables políticos de urbanismo los tenemos que mirar de otra forma. Muchas veces decimos que los concejales de cultura o de juventud planifican a un mes, a dos, a tres o hasta a un año vista, pero los de urbanismo lo hacen a muchos años vista, porque es así como se planifican las ciudades. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, de cuál es el futuro, de cómo hemos llegado a esta ciudad que tenemos y qué deberíamos de hacer de cara al futuro. Está con nosotros Mari Carmen de España, que es concejala de urbanismo del Ayuntamiento de Alicante. ¿Qué tal, Mari Carmen? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Hay mucho por hacer en Alicante urbanísticamente hablando. Sí. Sí, se pueden hacer muchísimas cosas, como tú has dicho, a muchos años vista, y yo creo que es momento de ponerlo sobre la mesa, ir planificando para conseguir un modelo de ciudad que guste a los alicantinos y a los que nos vengan a visitar. Y a este otro lado de la mesa tengo a los expertos, a los que les voy a trasladar en primer lugar la pregunta sobre cómo estamos, si estamos muy mal o esto tiene solución, porque a veces los que no tenemos conocimientos amplios de arquitectura, pues sí que vemos que hay cosas de difícil solución y ellos nos lo contarán. Está con nosotros José María Boix, que es el presidente del Colegio de Arquitectos de Alicante. José María, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muchas gracias por asistir, Juan María Boix, y por contar con nosotros. Perdón, Juan María Boix. Antes de nada, Juan María, felicidades por el FIRARC que habéis celebrado estos días. Pues sí. Que ha sido un encuentro innovador, una feria de arquitectura, pero con unos matices distintos, donde la gente ha podido ver un poco... Pues sí, cosas, ¿no? La verdad es que ha sido una apuesta desde el colegio por innovar, por acercar a la ciudadanía a la profesión, y estamos muy contentos de estos 2 días. Creo que ha tenido un resultado muy bueno y muy buena acogida, y probablemente el año que viene se repita si el ayuntamiento tiene a bien facilitar también el espacio tan espectacular que tenemos en el centro de Alicante. Además, esa antigua estación de autobuses en la Plaza Séneca, donde también forma parte, es un icono arquitectónico, ¿no? También podríamos considerarlo. Es un icono arquitectónico y un icono social, sobre todo para los que la recordamos cuando era estación de autobuses. Y un espacio de entrada y salida de la ciudad. Ahora los jóvenes lo verán como lo que es, pero era sorprendente cuando nosotros, hace ya 25 años por lo menos, me acuerdo que era el espacio de salida para ir a Valencia a estudiar en la universidad, cuando no había escuela aquí. Y bueno, el espacio, cuando se ha limpiado de todos los añadidos, ha quedado impresionante, y es un referente que creo que puede tener mucho más uso incluso del que tiene. Ahora preguntamos alguna cosilla más sobre ese FIRARC, pero vamos a saludar a José Luis Oliver, que es doctor en arquitectura en la Universidad de Alicante. José Luis, bienvenido. Muchas gracias. La Universidad de Alicante, que también desde vuestros departamentos analizáis, estudiáis, reflexionáis sobre cuál debería ser o está siendo el crecimiento de las ciudades. Claro, la titulación de arquitectura lleva en la Universidad de Alicante unos 21 años implantada, 21 o 22 años, y nosotros tenemos un compromiso con la ciudad y con la reflexión sobre la ciudad, así que estamos encantados de expresar nuestro punto de vista siempre que se nos pregunta. En esto hay tendencias, porque al hilo del FIRARC, que siempre pensamos que es también una manera de mostrar cuáles son las nuevas ideas que hay de cara al futuro, ahí se ha reflexionado sobre cómo debe evolucionar la arquitectura sostenible y estas cosas, ¿no? Bueno, yo creo que más que tendencias es que la sociedad avanza, y con ella trae cambios, y los cambios de hace 40 años tardaban mucho tiempo en cambiar, y ahora los cambios son prácticamente año a año. Entonces, bien es cierto que lo que es el desarrollo de las ciudades, el urbanismo y la propia
técnica no puede ir tan rápido como a lo mejor el tema de la información, pero efectivamente en 25 o 30 años pues, ha habido tendencias, evidentemente. Yo pienso que ahora la línea de actuación en el entorno urbano es mucho más sosegada, es mucho más integradora, mucho más participativa, mira por unos temas que antes eran un poco más, eran más residuales, como es los residuos, el tema de los transportes, el tema de la peatonalización. Entonces, evidentemente, fundamentalmente yo pienso que hay una tendencia de acercarla más a ciudades que sean más humanas, más cerca del ciudadano, más fáciles de vivir y todo lo que sea mejorar en positivo, pienso que siempre es bien atendido. Pero en definitiva, el urbanismo está al servicio de los ciudadanos. Tenemos que construir nuestro traje a medida donde vivir de una manera más cómoda. Pues hoy tenemos aquí a María Carmen de España, que es concejala de urbanismo en el Ayuntamiento de Alicante, que va en las listas del Partido Popular también para estas elecciones de dentro de 2 semanas. Y yo no sé si os habéis visto en muchas o en pocas ocasiones de tener a una responsable de urbanismo enfrente, pero sí, es una buena oportunidad también hoy, bueno, de alguna manera para... Nosotros desde el colegio ya hemos tenido varios contactos con Mari Carmen y a pesar del poco tiempo que lleva en el nuevo gobierno, y la verdad es que siempre se nos ha atendido muy bien y pienso que la disposición de colaborar entre los profesionales, el colectivo tan importante como es el colectivo de arquitectos y el ayuntamiento, pues siempre ha sido positiva y fruto, por ejemplo, la última ha sido colaboración en el tema de facilitarnos el uso de este espacio, que tenía muy poquito tiempo y estaba todo muy complicado, pero al final todos hemos puesto nuestra parte y eso ha ido para adelante. Pues como en todo en la vida, depende del ojo con el que uno lo mire, pues se planifican las cosas de una manera o de otra. Y por eso quiero conocer el punto de vista de Mari Carmen. Desde un punto de partida, ¿dónde estamos urbanísticamente hablando? Alicante tiene solución, entiéndase. Hombre, todo tiene solución, todo, hasta el urbanismo. Sí que es verdad que como habéis dicho, la sociedad ha evolucionado muy rápido, la ciudad se ha desarrollado muy rápido y quizás no se han tenido en cuenta ciertos aspectos de esa velocidad de desarrollo y que hay que ordenar. Alicante se ha desarrollado muchísimo, sobre todo hacia la parte del norte de la ciudad y todos los focos han estado de esa franja hacia arriba. Pero claro, el desarrollo urbanístico va unido y está relacionado con todos los sectores, educativo, comercial. El urbanismo es casi el tronco, efectivamente. Y entonces a la hora de desarrollar una ciudad yo creo que hay que tener en cuenta todas esas cuestiones. ¿Que estamos a tiempo? Claro que estamos a tiempo. Lo que hemos hecho y llevamos haciendo durante este año, que tenemos muchos proyectos encima de la mesa que se incluirán cuando iniciemos ese plan general, ese estudio del plan general, porque creo que es muy importante que Alicante tenga su plan general, pero a 20-25 años vista, porque sí que es verdad que, y somos conscientes, y soy consciente como concejala de urbanismo, que es imposible redactar un plan general en una legislatura, si quieres hacer y desarrollar la ciudad en buenas condiciones. Y yo creo que eso se debe hacer siempre de la mano de buenos profesionales. En Alicante tenemos colectivos, como es el Colegio de Arquitectos, de ingenieros, la universidad, y yo creo que las administraciones se deben de apoyar en esos profesionales, además de contar con los propios, que sí que es verdad que yo me he encontrado en la concejalía con verdaderos profesionales que encantados e ilusionados de poner proyectos encima de la mesa y que se hagan realidad, porque al final se trabaja para que luego sea una realidad, pero hay que ir poco a poco. Ahora que lo ha dicho, el Plan General de Ordenación Urbana, claro, es la asignatura pendiente, no solamente de este gobierno, que llevan un año mucho tiempo en el equipo de gobierno, pero desde hace mucho tiempo, 1982.
si no estoy equivocado. 1982. 84. O sea, los primeros Por ahí, estudios, ¿no? sí, pero la 30 y pico años. Sí, hace muchos años. Y ya es demasiado tiempo por para eso digo cómo avanza la sociedad, ¿no? Efectivamente, y la ciudad ha crecido, y ha crecido sin ese plan general, y evidentemente pues las cosas hay que ordenarlas, porque luego surgen todas las complicaciones cuando, pues, como nos ha pasado, que pues, quieren desarrollar una zona, los suelos no están adecuados, las zonas industriales, al final se hace un conglomerado que es difícil hacerlo con la agilidad pues, con lo que la gente viene a requerirnos. Es complicado, pero bueno, hay que ponerse a trabajar. Yo creo que es una cuestión de voluntad y de trabajo. Yo decía antes que el urbanismo se cocina a fuego lento porque hay que pensar las cosas bien y tal, pero es verdad que hay que proporcionar las herramientas necesarias para que las cosas se puedan hacer, sí, a fuego lento, pero ágiles, ¿no? Sí, claro, el documento clave, como muy bien ha comentado Mari Carmen, es el plan general. El urbanismo toma decisiones en las que están involucrados muchos agentes distintos y muchas administraciones distintas. Y para que esas decisiones puedan ser coherentes, es necesario tener una idea global de a dónde se quiere llegar. Para que sea coherente, por ejemplo, con los planes generales de nuestros municipios colindantes, para que sea coherente con legislación de ámbito superior, etcétera. ¿Y esto qué es? ¿Que hay que pensar en qué ciudad del futuro queremos? Claro. Efectivamente. Para diseñarla. Esa es la clave. Como también se ha comentado aquí, elaborar un plan general no es rápido. Siendo realistas, yo creo que no en una, sino en 2 legislaturas, porque en menos de 8 años un plan general hecho con rigor es difícil de plantear, ¿no? Esto implica un consenso entre las distintas sensibilidades sociales y políticas, entendiendo que se trata de un documento que va más allá de las voluntades partidistas o propias de una sola ideología, ¿no? Electoralistas, claro. estas cosas, hay que quitar todos esos igual elementos. que hemos sido capaces, la sociedad, de ponernos de acuerdo en ciertas cuestiones que no vamos cuestionando cada 4 años y que las aceptamos, pues yo creo que el modelo de ciudad debería ser una de ellas, ¿no? Hacia qué tipo de ciudad queremos tender a ser, ¿no? Sí, bueno, yo no... Quizás lo único que tengo que añadir es que para mí hay un tema formal que es complejo, que es como documento urbanístico, jurídico, que enlace y se acople con todas las cantidades de administraciones sectoriales que incluye, que eso es un trabajo por sí solo importante, pero aparte de eso, que sería, digamos, lo que vendría, digamos, con el carro, ¿no? Lo que toca, hay algo que creo que es más importante. Y es realmente tener una idea. O sea, no se trata solamente de hacer un plan general y cumplir, porque si hacemos un documento con el esfuerzo que supone, pero es un documento que no está conectado con las necesidades, no está implicado con el momento y no, sobre todo lo que no tiene es una línea definida de futuro para la ciudad, probablemente ese documento va a quedar otra vez obsoleto el propio día que salga. Entonces, para mí es muy importante tener claramente, incluso antes de empezar los trabajos, hacia dónde hay que ir. Yo creo que es fundamental cambiar un poco la forma de trabajo. La forma de trabajo muchas veces, hasta ahora, los planes se encargaban a equipos redactores, los trabajos se pasaban a distintas fases, estudios previos, exposiciones públicas, y cuando ya estaba todo el documento cocinado, venían las 3.000 millones de alegaciones en la que prácticamente era un desastre llegar a acordar aquello. Yo pienso que a lo mejor para llegar más lejos hay que ir un poquito más despacio. ¿Y qué significa? Pues que hace falta una reflexión importante, hace falta identificar claramente dónde se va, establecer claramente unos objetivos y después el trabajo, el del carro, el trabajo de hacer el documento tiene que estar orientado con unos objetivos. Y todo tiene que ir hacia unos objetivos claros. Y para eso lo más importante es establecer claramente, pensarnos qué ciudad, Alicante, nos gustaría que fuera dentro de 50 años. Eso requiere de convicciones firmes, decisiones consensuadas, que no generen dudas en el corto plazo para que no estemos de debate constantemente. Y si en 8 años es difícil hacer también un plan general, en 1 hora aquí, imposible. Pero sí os voy a pedir por lo menos 2 o 3 puntos que sería lo primero que habría que poner en una hoja en blanco para empezar a redactar ese plan general. Tenemos mar, tenemos una ciudad, bueno, amable, relativamente pequeña, donde el tráfico no es un problema, pero podría serlo de cara al futuro. Transporte público también es
¿Qué elementos tendríamos que tener? Yo a lo mejor decir eso es decir avanzar mucho y seguro que hay... yo a lo mejor empezaría con algo más sencillo. Yo me haría una hoja de deberes con una línea en el medio y me pondría 2 columnas. Lo que me gusta y lo que no me gusta. Y haría un listado de aquellas cosas que creo que están bien y que por lo tanto hay que potenciarlas. Y aquellas otras que o no están tan bien o es necesario cambiarlas. Pero fundamentalmente para eso yo creo que muchas veces no tenemos que tanto empezar todos. Hay mucha gente que piensa que vamos a inventar cosas nuevas. Y yo creo que no está inventando todo porque si no seríamos una humanidad sin progreso, pero sí que hay muchas experiencias de las que podemos sacar partido. Entonces hay muchas ciudades que tienen puertos, y por ejemplo, Frankfurt, Hamburgo, puedes localizar actuaciones importantísimas que han hecho y los resultados que han sido mejores y tal. Y entonces vamos a buscar referentes. A mí me gustaría buscar referentes de actuaciones en las que, aplicando determinados conceptos, como han dado. Y entonces, no digo yo que copiemos, mejoremos. Sí. Pero pienso que tenemos que basarnos en ideas claras y ejemplos de cómo han resultado. Y a lo mejor no referentes absolutos, sino una cosita de aquí, otra cosita de allá y otra cosita de allá. Bueno, pues... hacer ese gafo, ¿no? Como dicen los empresarios, ¿no? De las debilidades, las oportunidades y todo. Es que yo creo que para planificar lo que hay que primero es que valorar claramente dónde estamos. Mari Carmen, pues ¿dónde estamos y a dónde queremos ir? ¿Cuál es el modelo de ciudad a grandes rasgos? Yo creo que primero hay que empezar por qué queremos que sea Alicante. El alcalde el otro día en la feria en Pirar, que estuvo participando, presentó el proyecto de Alicante Futura. Alicante Futura son muchas cosas y yo uno de los puntos que señaló es que es verdad, Alicante tiene sol y playa y todo el mundo lo sabemos, pero y la industria cabe la que cabe. No podemos ahora querer ser una ciudad puntera en cualquier industria. Yo creo que tenemos que buscar nuestro hueco y hacer que Alicante sea un punto de referencia en ese tipo de industria. Nosotros apostamos por la tecnológica, que creo que a futuro tiene cabida en nuestra ciudad, porque hay muchas industrias en la provincia y al final no puedes ir copiando de unas y de otras. Yo creo que Alicante como capital de provincia debe tener su propia significación y luego pues además pues, de forma transversal pues albergamos a multitud de deportistas de muchas disciplinas que muchas veces tenemos que mandar a otros municipios porque aquí no tenemos las instalaciones ni los suelos adecuados para poder desarrollarlo, o estudiantes que vienen a pasar largas temporadas y no tienen facilidades a la hora de tener un núcleo donde tener su idiosincrasia pues, como puede pasar en otras ciudades, y eso ya existe. Lo único que hay que hacer es que adaptarlo a nuestra ciudad y bueno, yo creo que con cada uno de los sectores en los que creemos que Alicante puede tener un potencial importante y que sea beneficioso para los propios ciudadanos, pues sentarnos y luego ver esa perspectiva por parte de los diferentes colectivos profesionales, porque creo que es muy importante en esta redacción de plan general la participación de esos colectivos y a partir de ahí empezar un estudio de ese plan general. Pero todavía hay mucho trabajo por hacer, pero hay que empezarlo. Yo creo que lo más importante es empezarlo. Voy a ir preguntando por esas ideas que estoy seguro que ya tiene este equipo de gobierno, porque en un año no ha dado tiempo a hacer las cosas y menos en el plano urbanístico, pero sí me consta que hay muchas de ellas que están incluidas dentro del programa de gobierno para, en caso de renovar, ponerlas en marcha. La verdad es que este año en urbanismo de lo que nos ha servido es para desatascar muchas cuestiones que impedían el desarrollo concreto de algunos proyectos, como puede ser el industrial, los suelos industriales, donde se ha hecho un trabajo exhaustivo en colaboración con todos los polígonos y las zonas industriales de nuestra ciudad, y donde podremos presentar un mapa de suelo industrial importante, porque sí que es verdad que ha habido solicitudes por parte de empresas de fuera de Alicante que han querido venir a instalarse aquí y lo han tenido muy complicado, ya no solo a nivel de suelo, sino de trámites administrativos. Eso es una asignatura pendiente. Ya hemos trabajado y estamos
pendientes de una modificación de la ordenanza de licencias para agilizar la ordenanza de licencias en todos sus componentes, porque sí que es verdad que un empresario o cualquier particular que quiera desarrollar o empezar una actividad no puede estar un año esperando a que la administración le diga si puede o no puede hacerlo. Yo creo que eso es dar pasos hacia atrás, y en ese sentido creo que hemos evolucionado, que hay mucho por hacer y hay mucho trabajo todavía por hacer, pero yo creo que en ese sentido sí que hemos sabido localizar esa problemática, y evidentemente ahora tenemos que ponernos más a la obra, cambiar esas ordenanzas, y de la mano, yo nos he presentado en alguna ocasión con el Colegio de Arquitectos para ver qué puntos y qué trámites eran los que obstaculizaban muchas veces el agilizar ese tipo de cuestiones, y bueno, hemos tomado buena nota y ahora hay que hacerlo. Les voy a pedir a ellos que después poco a poco vayan planteando retos, también retos de futuro, de qué es lo que nos gustaría que los políticos tuviesen en cuenta de cara al futuro, porque al final tienen la llave de conducir la ciudad hacia un lado o hacia el otro. Entra a veces en contradicción esto de hay que agilizar y hay que poner que las cosas se puedan hacer rápido, con lo de, antes decíamos, cocinar a fuego lento el plano urbanístico. Pero José Luis, y desde la universidad, que es desde donde también se observa con una amplitud de miras un poco lo que decía Juan María también, lo que se está haciendo en otros lugares, ese plano urbanístico en otros puntos del mundo, ¿cuáles son las tendencias y hacia dónde va el mundo? Es decir... Bueno, yo creo que lo que hay en la contemporaneidad es una sensibilidad determinada hacia ciertos temas que de alguna manera condiciona la respuesta que vamos a dar después en los problemas concretos, ¿no? Por ejemplo, hay una sensibilidad evidente hacia lo medioambiental, que tiene una expresión en cómo gestionamos los residuos de las cosas que producimos, o cuánta energía necesitamos para producir esas cosas, o qué va a pasar después cuando esas cosas ya no estén ahí. Hay una sensibilidad social, hay una sensibilidad de género, hay como unas grandes sensibilidades que ahora mismo formatean el pensamiento contemporáneo, y que en lo que se refiere a la ciudad pues dan como resultado actuaciones concretas a partir de esa sensibilidad. Desde luego, antes se ha comentado, Alicante tiene ciertas urgencias que tienen que ver con asignaturas pendientes, también se ha utilizado aquí esa expresión. Sí, tenemos unas cuantas barreras arquitectónicas por ahí que dificultan las grandes infraestructuras de comunicación de la ciudad. Son problemáticas concretas que yo creo que hasta ahora no se han abordado desde una perspectiva compleja, ¿no? Por ejemplo, el puerto, la relación del puerto y la ciudad. Si una persona coge el Google Maps y mira simplemente la entidad que tiene el puerto en relación a la ciudad, se da cuenta que es prácticamente toda la... No, toda la superficie del puerto es casi toda la superficie de la ciudad. Sí, entonces, pensar que se puede resolver bien la ciudad de Alicante sin resolver bien la relación entre esas dos cosas tan grandes es difícil. La estación de tren, una fisura histórica en la ciudad que, como antes ha comentado mi compañero Juan María, pues encontramos en muchos modelos del resto de Europa actuaciones de ciudades en Holanda, en muchos lugares del resto de Europa que nos pueden indicar qué se consigue o qué no se consigue haciendo determinadas cosas, ¿no? La propia, yendo más allá del puerto, la propia relación de la ciudad con la línea con el borde de la ciudad, con el mar, de lo que se habló también en el FIRAC. Es decir, sí que hay esas asignaturas pendientes, y todas ellas quizá necesitarían como una definición de una sensibilidad que nos diga cómo abordarlas, ¿no? Y luego ya encontraremos muchos ejemplos de cosas que se han hecho y veremos las que han funcionado mejor, las que han funcionado peor. Bueno, podéis intervenir, ¿eh? No, yo porque me ha hecho referencia a tres cuestiones que estamos trabajando y que bueno, creemos que hemos dado muchos pasitos hacia adelante y bueno, y hemos visto un poquito la luz a la hora de desarrollar ciertos proyectos, pues por ejemplo el tema de ferroviario, de la línea ferroviaria, de las infraestructuras que necesitamos a nivel ferroviario, pues ha sido una lucha que hemos tenido y un trabajo, lo que decías, entre administraciones. Yo tengo que decir que nuestra relación con Adif desde un inicio ha sido muy buena, pero sí que es verdad que hace poco sufrimos... Se atascó ahí un poquito, ¿no? Con lo de Avant, la venda
pensando que nos íbamos a quedar sin infraestructuras o sin desarrollar infraestructuras pues mínimo 10 años. Yo creo que eso lo supimos solventar bien, tuvimos un consejo que Adif se trasladó a esta ciudad de Alicante y bueno, y conseguimos un acuerdo con ellos para que conforme se pudiese dotar presupuestariamente esos proyectos, tanto la retirada de la línea, de la primera línea de costa de las vías ferroviarias, como el tan solicitado Parque Central, que creo que es muy importante el desarrollo del Parque Central en su totalidad, no solo una parte. Evidentemente se hará por fases porque estamos hablando de una infraestructura de grandes dimensiones y que pues tendrá su duración y al final pues tendremos ese Parque Central y sobre todo el soterramiento de las vías y la estación intermodal que Alicante debe tener. Yo creo que una de las estaciones más rentables de España es la de la ciudad de Alicante, entonces no entendíamos que ciudades vecinas como pueda ser Valencia o Murcia se desarrollasen a una velocidad más rápida que la propia ciudad de Alicante, cuando la rentabilidad del uso de ese transporte era mucho más beneficiosa para la ciudad de Alicante. Y bueno, pues ahí hemos estado luchando y creemos que hemos llegado a un buen punto intermedio donde no nos vamos a quedar sin infraestructuras de aquí a 10 años, porque eso nos haría retroceder mucho en el tiempo. Y luego respecto al puerto de ciudad, pues también yo creo que en el trabajo que estamos teniendo con el puerto, casi te puedo decir que casi todos los meses tenemos reuniones con ellos de intercambio, sobre todo porque llevan la modificación puntual de los usos del puerto, y eso se está haciendo de la mano con el Ayuntamiento de Alicante, que creo que era importantísimo, puesto que es que el puerto está integrado en la propia ciudad y por lo que decías, es que quien viene a Alicante y ve el puerto no nota una diferencia de pues, un puerto alejado como puede ser la Marina de Valencia, que tienes que trasladarte a posta para llegar hasta allí, y que es un ejemplo donde que coger y reflejarse para ver cómo funciona la Marina, porque está funcionando muy bien. La verdad es que nosotros nos han recibido con los brazos abiertos, nos han contado ese proyecto y cómo lo han desarrollado, y yo creo que las cosas buenas hay que cogerlas y adaptarlas a nuestra ciudad. Y por último, la universidad, el desarrollo de la universidad. Tenemos ahora encima de la mesa el parque tecnológico. Cuando hablaba de desarrollo industrial, pues también educativo, el trabajo que estamos desarrollando con la Universidad de Alicante en torno a ese proyecto de parque tecnológico, que creo que va a ser un antes y un después en la ciudad de Alicante, pues yo creo que eso también habla de modelo de ciudad, pero eso hay que ir de la mano de todas las instituciones y administraciones, porque si no, pues no sería posible, tardaríamos mucho más en el tiempo. Son tantos temas, ¿verdad?, los que entran en la mesa, pero yo desde la perspectiva de un periodista de periodismo de proximidad, califico a Alicante muchas veces como una ciudad, bueno, una pequeña ciudad o un pueblo grande, ¿no? Podríamos decirlo algo así, porque vamos andando casi a todas partes, aunque hace falta también el transporte público para ir a los barrios o a las zonas ya más periféricas, y esto condiciona también, ¿no?, el modelo de ciudad y el urbanismo y el crecimiento. Alicante yo creo que tiene un tamaño de ciudad de provincia cómodo. No es una gran urbe. La provincia de Alicante sí que es cerca de la cuarta provincia en movimiento económico, en cuanto a datos que tenemos nosotros de registrar, por ejemplo, de los distintos colegios profesionales, la cuarta que más movimiento tiene de actividad. Y creo que y sobre todo la provincia de Alicante creo que tiene una referencia importante que no tiene el resto del arco mediterráneo, y es que es un espacio de atracción de mucho turista extranjero que termina siendo residente. Los números que, por ejemplo, contaban era que aproximadamente en las transacciones que existían en la provincia de Alicante, el 28% de ellas eran residentes extranjeros, frente a un 6% de la provincia de Valencia. Entonces, al final, Alicante sí que, ya de un punto de vista mucho más de menor escala, a nivel profesional, sí que he detectado de estos últimos 10 años que ha habido un importante número de extranjeros de todas las nacionalidades, no digo ni siquiera europeos, que han terminado asentándose en Alicante, que han venido por cualquier motivo, es decir, han venido por un motivo, algunos, quizá el turismo nacional, han venido por la atracción de las playas y un día se han terminado quedando, pero yo tengo clientes rusos, clientes franceses que terminan escogiendo Alicante en el mapa por Google. Muchas veces no eran simplemente porque encuentran que es una ciudad
que cumple los requisitos que está todo cerca, es una ciudad cómoda, buen tiempo, tienes un buen aeropuerto, tienes una seguridad, tienes un tiempo se vive tranquilo, tranquilo, relación calidad-precio está muy bien, y entonces ese es un potencial que, como aquí dice, que lo tenemos prácticamente, que nos ha venido solo. Y yo creo que tenemos que hacer hincapié. Decía, hablaba Mari Carmen de las infraestructuras ferroviarias y de ese debate que ha habido en la ciudad, donde el alcalde Luis Marcala se negó a firmar la adenda que venía del Consejo de Ministros hasta que no se incluyesen determinados compromisos y demás. Sacando el componente político de todo esto, ¿es necesario que Alicante tenga un parque central? Cuando hemos hablado del parque central de Alicante lo equiparamos a los de otras grandes ciudades, y es necesario que una ciudad como Alicante tenga un gran parque donde quepan todo el esparcimiento. Lo que yo pienso que es necesario es, desde luego, entender que la intervención de la reconversión del antiguo espacio ferroviario es seguramente la intervención urbana más relevante a la que se va a enfrentar Alicante en los próximos años. Para empezar, deberíamos entender de qué estamos hablando. Estamos hablando de algo extremadamente trascendente, que tiene una trascendencia que abarcaría mucho más allá que la propia zona afectada. No solo los barrios que se vieron históricamente como fisurados, cortados por la llegada del tren, separados, por las vías. Es una oportunidad de integración, pero además es una oportunidad para resolver uno de los problemas también históricos de la ciudad consolidada, que es la falta de zonas verdes. Claro, el ensanche en su momento, cuando se hizo, pues no preveía la inclusión de zonas verdes, y siempre nos ha salvado la playa, porque la playa ha sido entendida como un gran espacio de esparcimiento, pero efectivamente todo lo que es podríamos llamarlo así de una manera simplista, el centro de Alicante, no tiene ningún espacio de esparcimiento. Casi todas las ciudades europeas que tienden a generar calidad de vida en sus ciudadanos y a que tengan lugares alternativos a simplemente pasar el fin de semana en un centro comercial. Claro, donde se generan actividades de ocio, deportivo, de encuentro social, no mercantilizadas, sino vinculadas a, además, un espacio verde, con la oportunidad que eso supone de incorporar una masa arbórea que contribuya a la mejor calidad del aire de la propia ciudad, también, a que aparezcan, que nos ayude a reconvertir, nuevas especies de habitantes que viven en la ciudad, de animales, de habitantes no humanos que también viven en la ciudad. Es decir, sí, hace falta un parque central, y hace falta además entender que tiene que ser muy bien pensado. Por eso decía antes lo de la trascendencia, ¿no? Tenemos un ejemplo muy cerquita. Valencia ya se ve una parte cómo está quedando, y los que íbamos cuando aquello eran un enjambre de vías, unos muros tapiados hasta 5 metros de altura, y además terminaba siendo la puerta de entrada a Alicante, después de lo que era el monumento de la Pantera Rosa, de lo que era a lo que está apareciendo, no tiene nada que ver. Yo creo que es una oportunidad, como dice José Luis, es un proyecto emblemático, es necesario una vez que se haga hacerlo bien. No se puede hacer a parches, no se puede Alicante conformar con hacerlo un poquito mejor que lo que tiene que hacer. Una estación moderna, una estación que permita llevar el flujo desde el aeropuerto hasta aquí, a estación de autobuses, y conectarlo con la red de transporte de tranvía y metro que tengamos, para que pueda perfectamente un viajero llegar a San Juan, incluso hasta Benidorm, sin tener que apearse. Y eso es una necesidad que yo creo que no se puede obviar, y hay que pelear hasta el final, porque es la posibilidad de que Alicante tenga proyección muchos más años. Yo voy a meter el componente político, sí, el dedo en la llaga, porque es verdad que la oposición sí que se conformaba con el parcheo, con todo este debate, pero le voy a trasladar la pregunta: ¿qué planes tiene el Ayuntamiento y cómo se va a hacer este parque central, esta zona? ¿Cómo se va a desarrollar este proyecto? Sí, bueno, se va a desarrollar poco a poco, aunque dice que no se tiene que fasear, porque al final estamos hablando de un proyecto muy grande, y pero con un objetivo final. Con un objetivo final. Yo creo que nosotros vamos a seguir luchando para tener ese parque central. Ya desvinculamos varios terrenos para que pudiesen empezar a intervenir en cuanto la Generalitat lo estimase conveniente, incluso Adif, porque si
había 2 terrenos que estaban obstaculizando porque no eran propiedad de Adif, y evidentemente esa era nuestra función, nosotros cumplimos, y lo que vamos a reclamar es que el proyecto esté cuanto antes y se inicie cuanto antes. Y porque yo creo que es importante, es un pulmón verde para la ciudad, es que lo estamos viendo en ciudades vecinas, pero es que además vamos a unir barrios que están totalmente aislados, y eso se les va a dar una vida y van a poder revitalizar y desarrollarse comercialmente, porque hay barrios que están totalmente aislados, como puede ser Ciudad de Asís o la propia Princesa Mercedes, que yo creo que eso le daría pues otro aire. La gente podría ampliar la elección de dónde queremos vivir, porque tenemos barrios preciosos en la ciudad que son unos totales desconocidos. La verdad es que esta administración y en un ayuntamiento te da la posibilidad de conocer bien la ciudad, y yo creo que ese proyecto sí o sí tiene que empezar esta legislatura. Eso cambia la fisonomía de la ciudad, de los barrios también, pone en valor determinadas zonas que parecían arrinconadas, encuentran una puerta abierta, ¿no? Claro, lo que ahora es la parte de atrás de algo, la espalda de la playa de Villas, de repente se puede convertir en la fachada de un espacio agradable, alegre, inclusivo. Justo. Con todos los servicios que le puedes dar a ese parque central, porque al final pues desde zonas deportivas, es que tiene una gran cantidad de posibilidades que no se puede dejar. Y sobre todo yo creo que son aparte de que el propio espacio se revitaliza, de como hasta ahora, digamos, poco haría falta, pero creo que la importancia que tiene es que realmente revitalizas unos barrios que si no se están degradando con el tiempo. O sea, claro. Parece que no, pero las viviendas envejecen, las infraestructuras envejecen, los edificios envejecen, y evidentemente si no hay un claro componente o un motivo que realmente lo haga atractivo para que la gente invierta en renovar sus viviendas, en mejorar sus viviendas, en sus instalaciones, terminas teniendo, digamos, como un poco cementerios de espacios que han ido cada vez perdiendo más el valor. Entonces, yo creo que son actuaciones que tienen tanto carácter que pueden completamente dinamizar espacios que bueno, por ejemplo, en pequeña escala, lo conozco porque ahí sí que he estado, pequeña escala, lo podemos ver, por ejemplo, la actuación que hubo en Cigarreras, en toda la zona del barrio de Carolinas, cómo ha afectado, o sea, incluso ha afectado de manera que al tener un potente dinamizador como ha sido la actuación de las Cigarreras en un barrio que no tenía centro cultural y todo, los entornos, las personas participan de una manera mucho más activa porque lo tienen mucho más cerca, y al final eso revierte en un beneficio en todo. Eso parece como que integrado en el centro también, claro, ¿no? Que ya claro. parece que está y sobre todo el tema de proximidad. Se mejora la zona, porque al final el entorno de Cigarreras también está dentro de la EDUSI, y no solo es que se revitalice las Cigarreras y se haga una renovación integral del propio edificio, sino de las calles adyacentes. Eso es el tema, que al final esa inversión es como una semilla que plantas, claro, que con poco riego empieza a extenderse. Entonces al final yo pienso que se trata efectivamente de tener actuaciones que tengan importancia en esos barrios que están un poco más abandonados o más deteriorados por el tiempo, y porque efectivamente el crecimiento de la ciudad en los años 60, años 70 se consideraban como una expansión, apropiarse del campo, pero nadie pensaba al final, porque el campo estaba, cuando terminaba empezaba el campo, pero llega un momento que el campo ya no llega, ya es tan grande. Entonces, y en nuestro caso la playa también. En nuestro caso la playa, pero en nuestro caso la playa, efectivamente, lo hemos nombrado también. A mí el tema del puerto me parece que es es decir, es escandaloso cuando te encuentras en Google el tamaño y la dimensión que tiene Alicante comparado con el puerto. Es prácticamente casi más grande lo que es la zona del puerto. Tenemos una gran ventaja respecto a otras ciudades de que Alicante realmente está pegada al mar. Sin embargo, eso no se nota. ¿Por qué? Porque la fachada es prácticamente lo que sería la esplanada. Sin embargo, hay una zona que es un gran impulso que podría tener, sobre todo hacia una ciudad espectacular con unas vistas y una zona apropiada antes por ciudadanos para todo, tanto para trabajar, para vivir, para zona verde, que por espacios de parking, espacios de granel, espacios de contenedores, que al final es como si tienes la mejor fachada que tiene la ciudad, la tienes con el peor recurso utilizado. Sí, pero todavía hay mucho espacio por utilizar en el puerto, y por eso digo que yo creo que es el momento de ordenar esos usos del puerto para que repercuta en beneficio de la ciudad, pero siempre en colaboración con ellos. Aprovechando que está aquí Mari Carmen, yo antes lo decía, vamos a preguntar
preguntar por el futuro y analizamos también un poco esas ideas de futuro. Y hay un futuro que está planeando siempre por las ideas de los alicantinos y es ese balcón al mar. Estamos hablando del puerto, el balcón al mar que podría suponer la explanada, la reorganización de todo ese tráfico que por ahí podría ir. Eso, ¿podemos imaginarlo de cara al futuro? Bueno, yo lo tengo en la cabeza. ¿Cómo sería eso? Pues yo lo he dicho antes, pues hay que hacer un estudio de la ciudad, qué es lo que debemos peatonalizar, qué es lo que no debemos, qué repercusiones tendría a nivel de movilidad, porque al final piensa que la fachada de entrada a Alicante es paso diario y una de las carreteras vertebrales de la ciudad por donde pasa todo el mundo para ir del centro de la ciudad a la playa de San Juan o al aeropuerto. Entonces, para que eso sea una realidad hay que terminar otras vías de acceso que permita que el fluido de tráfico que pasa por esa zona no sufra y no suponga después un perjuicio para los usuarios que ya tienen que pasar por ahí. Yo creo que está pendiente el término de la vía Parque, que es importantísima para que esa franja litoral y ese tráfico de la franja litoral se desvíe hacia la parte de arriba y no sufra ese impacto cuando se ponga encima de la mesa si peatonalizamos o no peatonalizamos. Yo creo que antes de llegar a ese punto, que yo creo que sería uno de los proyectos emblemáticos de la ciudad de Alicante, que creo que hace 2 días o ayer ya anunciaron desde el Partido Socialista que es uno de los proyectos que lleva en el programa electoral, pero creo que es un proyecto de la ciudad de Alicante, ya no es una cuestión de unos o de otros. Pero yo creo que antes no se tiene que empezar la casa por el tejado, hay que ver qué posibilidades hay y arreglar otras cuestiones que van a afectar directamente a lo que puede o no puede pasar si peatonalizas esa zona. En cualquier caso habría que pensarlo también a muchos años vista, a largo plazo. Y sería posible, ya sé que también los periodistas preguntamos por el easy, ¿no? Y por el vamos a imaginárnoslo en un entorno ya de decisiones políticas tomadas, pero ¿sería posible que Alicante viese alguna vez esa zona de la explanada peatonalizada con pasos subterráneos o estas cosas? ¿Lo permite? A ver, yo la pregunta fácil se la dejo a José. No, yo creo que estos días estaba precisamente en la feria en Firar expuesto el resultado del trabajo de muchos equipos de arquitectura que estaban reflexionando no ya sobre esa zona del frente marítimo, sino todo el espacio que va desde Agua Amarga hasta San Juan. Y al margen de que cada uno podamos sentirnos más cercanos o no a lo que se planteaba allí, lo que yo creo que cualquier persona entiende es que cuando hablamos de la ciudad o de este tipo de decisiones hablamos de un organismo complejo en el que ciertas decisiones afectan a otras partes. Por lo tanto, la respuesta para mí sería depende de cuál es la visión que tengamos de cómo es toda esa relación de la ciudad con el mar. Lo que sí que creo que sería un error es planteárselo como una actuación independiente o ajena a un contexto anterior y a un contexto posterior, porque en ese caso una idea que podría ser muy buena acaba siendo nefasta, porque funciona muy mal y perjudica lo que hay después, lo que hay al otro lado. Es decir, el espacio de la explanada tendrá la dimensión que tenga, no sé exactamente los metros lineales que puede tener, pero lo que está claro es que continúa hacia el norte y continúa hacia el sur. Luego, lo que yo pienso que sería oportuno es tener una idea de conjunto de distintas actuaciones que, como antes ha comentado Mari Carmen, en relación a la propia estación, necesariamente se tienen que abordar en fases, porque son actuaciones enormes en escala, en dificultad, pero que tienen que tener una coherencia entre ellas, porque si no, peatonalizar la explanada puede ser un error fatal. La explanada originariamente era un espacio planteado para ser un bulevar entre dos recorridos. Luego, efectivamente, nuestra sensibilidad contemporánea nos dice que la movilidad en transporte privado es discutible como una idea sostenible, no es sostenible. Pero tenemos que tener muy claro cómo se va a actuar en superficie en relación a lo que viene antes y a lo que viene después. Bueno, voy a ser malo, los periodistas también intentamos poner ese dedo, pero ha habido alcaldes, y no muy lejos del tiempo, que presentaron proyectos de peatonalización de la explanada, ¿no? Con contradicciones en el corto plazo después, no sé si estas cosas de... Vamos a ver, yo creo que hay distintas escalas. O sea, una cosa es
el proyecto de ciudad o un proyecto que comentaba José Luis, a largo plazo, en el que al final los estudios tienen que ser globales, porque al final las decisiones, si las sacas del contexto, pueden ser buenas o malas. Y otra cosa es cómo se va a fasear esos proyectos, porque evidentemente no hace falta unas inversiones, no se puede hacer todo de golpe, y entonces después no solamente hay que saber dónde hay que cortar, sino cuál es el orden lógico de hacer las cosas. Evidentemente, el problema que yo veo muchas veces es que los recorridos de los plazos, de los tiempos políticos, a veces no coinciden con los proyectos de la ciudad. Son más cortos que mucho más cortos. Estamos hablando de que si en una ciudad hay un proyecto que tiene que gastar 25 años, me parece que una persona, por la edad física que tenga, incluso por el devenir de la política, que esté, es imposible. Entonces, que muchas veces hace falta una madurez política para entender que las decisiones importantes de la ciudad tienen que ser unos consensos lo más posibles, el mayor consenso posible, y alargarse en el tiempo lo menor posible. No podemos estar modificando proyectos de ciudad cada 3 años, porque eso sería una locura, no llegaríamos a nada. Otra cosa es la ejecución de esos proyectos dentro de un proyecto general, que eso evidentemente sí puede ser en plazos más cortos y en escalas de menor tamaño. Entonces, a veces cuando tú pretendes que tu propuesta se vea a corto plazo reflejada, puedes entrar en el error de, por buscar la solución rápida, llegues a hacer parches, y al final creo que todos sabemos que las ciudades hechas con parches son ciudades que no llegan a ningún lado. Mari Carmen, y en los tiempos que estamos de no mayorías o grandes mayorías de los partidos políticos, ¿es posible llegar a consensos? Sí, nosotros lo hemos hecho en este año. Hemos aprobado un presupuesto con los mismos partidos que estaban en el gobierno en los 3 años anteriores. Yo creo que es, vuelvo a decir, siempre es una cuestión de voluntad y querer hacer. Y mientras sean cuestiones sensatas y que todos estemos de acuerdo en que favorecen a la ciudad y pasamos el componente partidista y lo ponemos a un lado, claro que es posible, pero hay que saber dialogar, hay que saber a dónde se quiere llegar y qué es lo que queremos para nuestra ciudad. Al final hay puntos comunes para todos, todos somos alicantinos, cada uno tenemos nuestras ideas, pero yo creo que el objetivo es beneficiar a la ciudad de Alicante y a los que viven y vienen a disfrutar de la misma, pero sí que se puede. ¿Cuáles son esas ideas que ha ido anotando durante este año de gestión y que tiene preparadas para ir escalonando en un futuro? Bueno, hay muchas, pero bueno, sobre todo el inicio del plan general, que yo creo que ese es el primer paso que tenemos que dar, esos encuentros con todos los equipos profesionales y colectivos profesionales de la ciudad para dar ese pistoletazo de salida a ese inicio de trabajo del plan general, y luego pues bueno, hay que trabajar en zonas industriales que creo que son fundamentales, en seguir con la colaboración con el Puerto de Alicante, en el desarrollo de infraestructuras ferroviarias, que va a hacer que podamos desarrollar otros proyectos, dígase la peatonización de la propia explanada, pero es que sin tener resueltas esas cuestiones que son fundamentales para la ciudad, yo creo que no podemos plantearnos proyectos a ejecutar a una legislatura cuando no hemos desarrollado otros y sabemos que no se va a llegar. Otra cosa es que los pongamos encima de la mesa porque creamos que pueden ser una realidad, pero es inviable que sin desarrollar los fundamentales se puedan desarrollar otros. Y luego pues la industria tecnológica, yo creo que Alicante tiene que convertirse en un referente en relación a la industria tecnológica. Creo que es el momento. Vamos de la mano de la universidad, vamos de la mano del puerto, vamos de la mano de la Generalitat con su distrito digital, que creo que ha sido muy importante, y bueno, tenemos ahí en la ciudad de La Luz varias empresas que están trabajando ya instaladas en ese distrito digital, y a partir de ahí pues ir evolucionando. Bueno, sí, yo puedo seguir, tengo muchas propuestas, eso es Alicante ahora estoy en urbanismo, pero bueno, te puedo hablar de turismo, educación. Si hablamos de infraestructuras, los colegios también son muy importantes. Hay zonas también, donde no tenemos infraestructuras educativas, y eso también entra dentro del desarrollo urbanístico de la ciudad. Pero estamos aquí hablando de urbanismo, pero es verdad que también interviene en la educación y en cómo se relacionan los ciudadanos con todos los entornos de la ciudad. Pero está relacionado porque hay zonas donde se está desarrollando urbanísticamente con la promoción de viviendas, donde evidentemente no solo tienes que ver la cantidad de promociones que haces, sino si
si apruebas esta cantidad, los servicios tienen que estar acordes. Que cuando uno elige dónde vivir, lo que tiene en cuenta son todas estas cosas. Y para todo eso hay algo muy importante. En Alicante también siempre tendemos a decir que tenemos una doble discriminación de financiación, ¿no? Con estas cosas del gobierno. Ahí ya entra también un poco el componente político, pero es cierto que muchas veces nos quejamos de que no llegan las inversiones de un lado y de otro. Ahí es donde tienen que ir de la mano también, ¿no? Universidad, profesionales, políticos, es decir, al unísono, porque es muy importante. Hace poco están constantemente la universidad y otros sectores haciendo encuentros, estaban hablando de cómo distribuir la propia provincia de Alicante a través de las infraestructuras, de las carreteras, de los trenes, y ahí se habla de financiación principalmente. Bueno, este debate es un debate que siempre está sobre la mesa. Además, en concreto, Alicante, que estamos al sur de Valencia, pues a veces pues podemos entender que sobre todo, bueno, pues no, el equilibrio a veces no se llega. Yo creo que de todas maneras prefiero el debate más de ver que hay que hacerlo, pero eso lo corresponde a los políticos. ¿Qué es lo que no nos llega o lo que nos falta? Creo que prefiero gastar las energías en ver qué es lo que vamos a hacer aquí y ahora por nosotros mismos. Y lo que venga después, evidentemente, cuanto más mejor, y eso estará bien. Pero yo prefiero un debate mucho más proactivo, en la línea de no esperar que las cosas lleguen sin ir a buscarlas. Las ciudades tienen que ser mucho más modernas, tienen que tener capacidad mucho más dinámicas. Yo que estábamos hablando antes de qué es lo que pediría, pues yo aprovecho porque me toca y sé que es un debate cansino, pero tendré que repetirlo. Es fundamental que la administración y la administración local es muy importante, sea mucho más ágil en las tomas de decisiones y en la resolución de los propios actos administrativos. No podemos tener, no digo yo solamente personas de aquí a Alicante, extranjeros, inversores, ciudadanos, que ante cualquier gestión de cualquier solicitud, cada vez parece que sacamos una ley para mejorar los servicios y parece que lo que hace eso es dar hacer los peldaños una escalera un poco más grande. Yo creo que eso es un debate que tenemos que resolver. La ciudad tiene dos escalas: la escala del día a día, que come mucha energía, ojo, el día a día yo creo que come el 90% de la energía, y la escala del futuro, que es la escala que a lo mejor nosotros como profesionales como nos interesa a nivel casi más académico, porque muchos futuros que hoy se plantean a lo mejor dentro de 25 años lo verán otras personas, ¿no? Pero el día a día es muy importante y sí que tenemos una asignatura pendiente. Tenemos que ser ágiles, tenemos que hacer cumplir la ley, o sea, las autorizaciones, las solicitudes y los permisos se tienen que dar en unos plazos razonables. Y ahí demostraremos que somos modernos. Eliminar las trabas administrativas, pues lo que aunque se va intentando, pero es verdad que todavía existen, que hay empresarios que quieren rehabilitar un edificio para convertirlo en apartoteles o en estudios o en lo que sea, ¿no? Bueno, estamos en terreno farragoso porque la tramitación administrativa la verdad es que es complicada, pero tiene razón, es que hay que agilizar para ciertas cuestiones que al final no tendrían que requerir ese largo tiempo para que saliesen adelante, pues eso, a personas que vienen de fuera o incluso de aquí que quieren iniciar un proyecto económico y laboral por cuenta propia, pues que puedan hacerlo, porque tú no puedes dejar a una persona que esté un año con un proyecto que ya tiene ahí, que lo va a tocar y que es culpa de la propia administración, de la tramitación. Eso es lo que, como he dicho al principio, es una asignatura pendiente. Hemos trabajado en ella, tenemos preparado un borrador de la ordenanza de licencias que yo es una de las cosas que voy a dejar preparadas, porque evidentemente a 2 semanas de elecciones no da tiempo, pero bueno, me siento muy satisfecha, porque sí que es verdad que ha sido a base de esas reuniones y conversaciones que hemos tenido con los colectivos y bueno, y el día a día de la ciudad, porque te das cuenta que es algo que es necesario. Muchas veces es un factor determinante para quien quiere invertir en una ciudad. Muy determinante. Al final, vamos a ver. La agilidad. El inversor no está esperando el proyecto de Alicante dentro de 25 años, está valorando las circunstancias actuales. El ciudadano no está esperando la ciudad de Alicante, está esperando las actuales. Y hablo tanto desde la persona que pide una licencia para reformarse unos baños en un apartamento, que la pide en febrero
esperando que esté y terminarlo para junio venir, y en junio no la tiene y no sabe si la hace, no es ilegal, ni el permiso. y si no la, entonces, quiero decir, eso son muchas cantidades de situaciones pequeñas, digamos muchos likes. O sea, porque eso sí que afecta a la gran parte de las personas, tanto de profesionales también, pero generalmente las personas, porque al final el profesional trabaja para las personas para la empresa, pero generalmente trabajamos para los ciudadanos. Y desde el prisma universitario, ¿qué observación le hacen a la parte política que quiere emprender dentro de 2 semanas una nueva etapa al frente de la Concejalía de Urbanismo? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo último que se ha comentado, y es que lo que hace el trabajar para la ciudad tan excitante y tan interesante es el resolver estas 2 escalas, la escala del día a día, o en el caso de la ciudad, la escala del bordillo, que esté bien hecho y que hace que una persona se tropiece todos los días, o que una persona con movilidad reducida... Un plano del urbanismo también muy interesante, las pequeñas cosas. La pequeña escala que impide que una persona con movilidad reducida pueda acceder a un sitio o no, esa escala hay que resolverla, por decir un ejemplo, o la accesibilidad, no sé, de los semáforos para personas con dificultades visuales, etcétera, los autobuses, etcétera, eso hay que resolverlo, y al mismo tiempo hay que plantearse lo que comentábamos al principio de este encuentro, ¿no? Hacia dónde va la ciudad, cuál es el futuro de la ciudad. Yo creo que lo bonito es abordar ese desafío al mismo tiempo, y que funcionen las 2 escalas. Pues le han puesto esas tareas a 2 velocidades, una a futuro y la otra la del día a día, claro, que es la que hay que resolver. Es verdad que en las ciudades muchas veces los vecinos, y usted lo sabe también como concejala, valoran mucho que se arreglen los escalones del parque público, las pequeñas cosas, las pequeñas cosas. Es que son grandes en realidad, porque que un niño pueda jugar o no es muy grande, es determinante, ¿no? Entonces, aunque sean de pequeña escala, son enormes de importancia. Y mientras tanto que se vaya construyendo el parque central, bueno, que se vayan resolviendo las otras cosas. No son debates incompatibles, o no deberían serlo, deberían llevarse como... Son complementarios, claro, al final el que vive en Alicante y el que pasea por sus calles, el que va a los parques porque tiene niños, o una persona mayor que está paseando y quiere sentarse, pues necesita sus bancos, sus papeleras, sus parques con jardines, con columpios, pues ese tipo de cosas son muy importantes, y son casi las que más reclaman los ciudadanos. Yo creo que la Concejalía de Urbanismo es importante, pero la infraestructura, os puedo asegurar que es vital para los ciudadanos, porque es ahí donde se recogen todas esas reclamaciones, y bueno, y hay que estar y hay que solventarlas. Y bueno, yo creo que hemos hecho un cambio bastante importante en este último año, y yo creo que se ha visto. Ahora hay que continuar, porque hay que hacer mucho más. Pues muchas gracias a los 3. Decíamos al principio que teníamos 1 hora por delante. Yo creo que podríamos tener todavía mucho más, porque es verdad que el urbanismo extiende sus tentáculos a todas las parcelas de la propia ciudad, desde el plano de Ducati, Vol Social y todos aquellos, porque al final es el traje a medida que queremos hacer para dónde queremos vivir y de qué manera y con qué modelo. Pero les agradezco mucho que hayan aportado aquí su experiencia y su sabiduría para este programa. Muchas gracias, Juan María Boix, muchas gracias, José Luis Oliver. Gracias. Y gracias, Mari Carmen de España. A vosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes también les esperamos. Mañana tendremos un programa, porque saben que ya empieza la campaña electoral. Vamos a escuchar a algunos de los portavoces de los distintos partidos cuáles son sus propuestas para Alicante para los próximos años de cara a esta campaña electoral. Y a partir del lunes empezamos ya con debates puro y duro de política municipal, política local, aquí en la ciudad de Alicante. Mañana nos encontramos a esta misma hora.